justicia argentina determinará esta semana si aceptan la imputación a la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de iraníes en el caso AMIA. La justicia argentina debe decidir esta semana si acepta la imputación de la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de terroristas solicitada por el fiscal, que se hizo cargo de la denuncia presentada por su fallecido colega Alberto Nisman. El juez Daniel Rafecas, a cargo de la causa, tiene que resolver también si aprueba las 50 medidas requeridas por el fiscal Gerardo Policita, que incluyen allanamientos, exámenes de telecomunicaciones y declaraciones testimoniales. La muerte de Nisman, en circunstancias aún sin aclarar, dejó en segundo plano durante un mes la demanda judicial contra Fernández, hasta que Policita volvió a situarla en el centro de la escena al acusar a la mandataria y a varios colaboradores de encubrimiento por favorecimiento personal agravado y posible incumplimiento de los deberes de funcionario público. Policita descartó por el momento llamar a indagatoria a Fernández y al canciller Héctor Tinerman, tal y como había reclamado Nisman en la denuncia que presentó contra ella 4 días antes de morir. La imputación de la mandataria supondría un serio revés judicial para el gobierno de Fernández, que tiene varias causas abiertas y mantiene un duro enfrentamiento con el Poder Judicial. La tensión entre el Ejecutivo argentino y la justicia se ha acentuado a raíz de la denuncia del fiscal que investigaba el atentado contra la Mutual Judía AMIA, que provocó 85 muertos en 1994 y de su posterior fallecimiento el pasado 18 de enero. Tras descalificar la presentación judicial de Nisman contra la presidenta, el oficialismo arremetió también contra el grupo de fiscales que convocó una marcha en homenaje a su colega fallecido, un mes después de su muerte, a la que asistieron cerca de 400.000 personas. Por el momento, solo hay un imputado, el colaborador del fiscal, Diego Lagomarsino, por haberle prestado el arma que le provocó la muerte y que fue encontrada junto a su cadáver en el baño de la casa. Tampoco se ha divulgado de forma oficial los resultados del informe toxicológico ni algunas declaraciones consideradas clave, como la del ex jefe de operaciones, Antonio Jaime Estiuso, con quien Nisman mantenía una estrecha relación laboral y al que llamó en varias ocasiones en las horas previas a su fallecimiento. Bueno, sigue en los titulares argentinos, bueno, nosotros también tocando este tema de marcando la pauta política en ese país, la muerte aún no aclarada del fiscal Alberto Nisman y también el tema confrontacional, ¿no? Cristina Fernández se ha referido a esta marcha como el partido judicial, también acusaba al Clarín y el grupo periodístico de ser más o menos un partido político, ¿no? Pero van a tener que verse las caras la presidenta y la oposición en el Congreso porque comienzan las sesiones ordinarias. Entonces ahí sí va a ser una medición de fuerzas también, ¿no? Bueno, en honor a la verdad fue el oficialismo que impidió ahora que el fiscal que acusa a la presidenta vaya al Congreso y a diferencia del caso de Nisman, en donde era más bien la oposición la que quería que Nisman comparezca, esta vez fue el oficialismo y el fiscal ha decidido no asistir. Ahora, uno podría decir que en realidad no tendría por qué hacerlo. Finalmente es un proceso judicial que no tiene por qué estar sometido a la competencia del política. Congreso, ¿no? Que es un fuero estrictamente político. Yo diría en el tema de la acusación específicamente que al gobierno probablemente no le sea adversa o no le sea, digamos, desfavorable la idea de pasar el eje de la atención de la muerte de Nisman a la acusación de Nisman. Porque con la muerte de Nisman el tema de qué tan sólida era la acusación pasó a un segundo plano. Sí. Yo creo que la acusación contra el presidente y el canciller no es muy sólida, pero Fernández se sigue disparando en los pies, ¿no? O sea, está bien, probablemente hay un sector del Poder Judicial que le es hostil. Yo eso puedo aceptarlo como premisa. Pero habría que recordar que una de las razones por las que hay cierta hostilidad hacia ella en el Poder Judicial es porque intentó tomar también control del Poder Judicial, al menos en parte en 2013, con un proyecto de ley que quería elegir los jueces por voto popular cuando el kirchnerismo era mayoría y que fue declarada inconstitucional precisamente porque el Poder Judicial no está bajo control del Ejecutivo. Pero además, en segundo lugar, más allá de cuál sea la motivación de estos fiscales, la conmoción frente a la muerte de Nisman y el disgusto frente a la impunidad en temas como el atentado de la AMIA, que desde 1994 permanece sin resolverse, y la posible impunidad frente al asesinato o suicidio, tampoco se sabe, de Nisman,
O sea, no darse cuenta de que hay un sector de la población que está genuinamente preocupado por eso y además, digamos, preocupado por la situación de la economía es francamente de una ceguera política impresionante, ¿no? Además, al llamar al partido judicial, le está atribuyendo esa cantidad, esa multitud que salió a las calles, esa capacidad de convocatoria a los jueces solo por el hecho de ser ellos una causa propia de los jueces, que no es, trasciende, creo yo, el caso Nisman, ¿no? Entonces también ahí quizás está equivocando un poco la estrategia, ¿no? Bueno, por eso es que cuando uno ve encuestas de opinión, entre 70 y 85% creen que el caso Nisman ha afectado al gobierno y más del 70% no cree la versión del gobierno en ese tema, ¿no? O sea, el gobierno se comporta como si fuera culpable, pese a que, como digo, en mi opinión personal, la acusación de la Fiscalía en su contra era francamente débil. Ahora, ¿con qué poca iniciativa ha quedado el gobierno de Cristina Fernández? O sea, tiene que estar reaccionando a lo que marca la pauta, que es el caso Nisman. Pero es que además, tú polarizas cuando crees tener la mayoría de tu lado, pero cuando claramente has perdido la mayoría, buscas consenso, buscas aproximarte al centro, y ella sigue polarizando como si todavía tuviera la mayoría de su lado, con lo cual no hace sino aislarse, ¿no? La tuvo en las últimas elecciones, tuvo una gran votación popular. Pero según las últimas encuestas la ha perdido, la intención de voto de su candidato es de 25%, los candidatos de oposición sumados tienen muchos más votos que el oficialismo, entonces en ese contexto probablemente ser confrontacional no sea lo mejor para el gobierno, sobre todo, repito, cuando hay razones absolutamente atendibles y legítimas para la preocupación ciudadana que se expresó en esa movilización. Puede que la motivación de quienes convocaron a la movilización no sea, digamos, prístina, pero la gente no se movilizó porque milita en el partido judicial, ¿no? Claro. Vamos ahora a hacer una pausa y regresamos. Crimea volverá a ser parte de Ucrania, lo declaró el presidente Petro Poroshenko. Y Vladimir Putin celebró en Rusia el Día de los Defensores de la Patria.